Attention, este video contiene spoilers de la tercera temporada de Breaking Bad. Se recomienda discreción. Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. Una vez más, nos reunimos para hablar sobre mi serie de comedia involuntaria favorita, Metástasis. Verán, después de ver los episodios donde aparece Tuco Salamanca, el mejor personaje de la serie por cierto, seguí viendo esta versión colombiana de Breaking Bad, hasta que llegué a la tercera temporada, y presencié lo que es otra de las peores adaptaciones de personajes de la serie original, los primos Salamanca, pero que aquí fueron maltratados de tal manera que parecen una parodia de los personajes originales. Y una vez más, no me pude quedar con las ganas de hablar de Metástasis y la terrible forma en la que llevaron a este dúo a tierras colombianas. Es por eso que en este video analizaremos el cómo se hizo una parodia involuntaria del mítico par de antagonistas de Breaking Bad. Así que sin nada más que decir, comenzamos. Metástasis, los primos Salamanca, cómo hacer una parodia de tus villanos. Bueno, empiezo diciendo que, así como en el video de Tuco, analizaremos las escenas donde aparecen este par y las compararemos con las de la serie original, así que comencemos echando un vistazo a su primera aparición. Presentación de los primos. En el episodio 1 de la tercera temporada de Breaking Bad, en los minutos iniciales, se nos presenta un escenario en el norte de México, donde se ve a gente arrastrándose hacia algún lugar, a lo que la escena de a poco va generando expectativa hasta que vemos de forma completa al mítico par de sicarios de la familia Salamanca, Marco y Leonel, interpretados por Luis y Daniel Moncada respectivamente. Esta escena sin duda debe ser una de las mejores introducciones de personajes que he visto. Los primos, al enterarse de la muerte de Tuco, proceden primero a pedir una especie de bendición a la Santa Muerte para así poder completar su misión, la cual es acabar con Heisenberg. Las vibras que transmite esta escena son atemorizantes, y no lo digo solo por el filtro amarillo. Vemos cómo los primos llegan arrastrándose a la capilla donde se le rinde tributo a esa figura, y estos dejan el mítico dibujo de Heisenberg mientras escuchamos al fondo unas campanadas que nos dan una aura de muerte. La introducción de estos personajes realmente cumple con el propósito de presentar a dos antagonistas fuera de lo común, así como nos dejan saber las intenciones del dúo y el peligro que pueden suponer para el protagonista. Ahora, yendo a Metástasis, lo primero que se puede notar es que la escena no tiene el mismo ambiente que la de la serie original, ya que empezamos directo con las personas arrastrándose, por lo que se omiten algunos planos del lugar que hubieran ayudado a la construcción del ambiente y a dar ese toque de lugar desolado. Seguidamente vemos llegar al auto y tenemos el primer vistazo a esta versión de los primos, a lo que yo solo puedo decir: ¿cómo masacraron a mi muchacho? Y miren, lo primero que resalta, evidentemente, es su nueva apariencia, que como muchos han mencionado, parecen metaleros o cantantes de cumbia, en lugar de miembros temidos de un cártel mexicano. Y es que lógicamente, aunque los actores no tienen la culpa, considero que la apariencia de estos dos es uno de los principales motivos por el cual estos villanos no se toman en serio, ya que por ejemplo, si bien muchos personajes de Metástasis ahora tienen cabello, el que los primos estuvieran rapados hacía que lucieran más intimidantes. Además, no sé cuál es el punto de que lleven lentes de sol, ya que así no podemos ver sus miradas, las cuales son importantes para transmitir la frialdad y falta de humanidad de los personajes. Y sobre su físico, bueno, para ser los mejores sicarios del cártel parece que no están en la mejor condición. Pero continuando con la escena, tenemos algunos planos algo graciosos de cómo llegan a la capilla y vemos cómo simplemente se persignan, pegan un dibujo de Walter y se van. Además de que son bien tacaños, pues no dejaron ni un billete, como si lo hicieron sus otras versiones. Pero podemos notar cómo esta escena pierde impacto, al omitir algunos planos interesantes y hacer que todas las acciones pasen de manera rápida. Sin duda, esta introducción, al no incluir algunas escenas clave y sumado al radical cambio de apariencia que tuvieron los personajes, hacen que esta secuencia no transmita lo mismo y que no nos tomemos en serio a estos Salamancas. Pero pasando a la siguiente secuencia, tenemos a los primos yendo a cambiarse de skin para poder pasar desapercibidos a la hora de cruzar a Estados Unidos. Y como se va haciendo costumbre, cuando este par está presente, se crea una gran atmósfera de tensión e incertidumbre, al no saber lo que estos sujetos pueden hacerles a las personas que estén cerca de ellos. Ahora, en Metástasis, empiezo diciendo que esta escena tiene muchos cambios, y la tensión es casi nula realmente. Desde que los primos se bajan del auto y el señor del fondo grita ¡buenas! Vemos como los primos aparecen ya vestidos de forma casual, y simplemente llegan a la casa de esa familia a dejar su vehículo y a acabar con la vida de un cerdo, para usar su sangre y terminar su ritual a la Santa Muerte, supongo. A lo que el campesino también se persina, por algún motivo. Y debo decir que los cambios hechos, si bien son entendibles debido a que ellos no cruzarán la frontera,
Me parece muy XD lo de usar la sangre del cerdo para dibujarse una cruz en los brazos, pero quiero pensar que con eso los creadores querían hacer que los personajes parecieran más aterradores y sanguinarios, lo cual no creo que hayan conseguido, sinceramente. Y en los minutos finales de este episodio tenemos la mítica escena de la explosión, donde vemos a los primos Salamanca en un camión con otros inmigrantes cruzando la frontera, hasta que un chico descubre que son narcos y los primos, como cosa de todos los días, mandan a Belice a todas las personas y explotan el camión, demostrándonos lo despiadados que son estos personajes. Ahora, en Metástasis ocurre algo interesante, y es que aquí podemos decir que se hizo una adaptación de esta secuencia, pues ya que la historia ocurre en Colombia, no hay necesidad de que los primos usen un coyote para llegar hasta allá. Así que vemos que estos llegan al aeropuerto, lo cual se me hace curioso. ¿Se imaginan a los primos Salamanca subidos en el avión y pasando en migración? Pero bueno. Ellos una vez llegan a tierra colombiana y como buenos jugadores de Free Fire deciden lootear un poco, así que van al baño y consiguen la mítica hacha sin filo que los vemos usar en el enfrentamiento contra Hank. Y creo que dentro de todo es buen detalle el explicar cómo obtuvieron esa arma, pero es curioso cómo a pesar de haber roto el vidrio y que un tipo pasara por ahí segundos después, nadie los detiene. Pero bueno, conveniencias de guión. Seguidamente, y para adaptar la escena del camión, los primos toman un taxi, y me da risa este plano contrapicado que quiere hacer ver al dúo como sujetos intimidantes o que dominan la situación, pero realmente a este punto los personajes más bien parecen un dúo cómico. Una vez se suben al taxi, el conductor, muy buena onda y carismático por cierto, intenta sacarles plática, reconociendo que son mexicanos y confundiéndolos con rockeros. Ustedes son como rockeros, ¿no? Como... rock. Y espérense, que tenemos una de las escenas más ridículas de estos personajes, ya que una vez llegan al hotel, el taxista les cobra de más, y parece que a los primos, que recordemos deberían tener miles, si no millones de dólares a su disposición, el precio del viaje se les hace caro, así que deciden banear del servidor al taxista, por tacaños básicamente, y presenciamos una escena que no es para nada memorable, ya que solo vemos el cuerpo del hombre sin vida, mientras los primos limpian la pintura roja del hacha, y hay varios fundidos a negro por algún motivo. Y bueno, en resumen, este capítulo de introducción a los personajes, si bien se respetan algunos planos, no se logró replicar de la misma manera ese sentimiento de tensión cuando los primos aparecen, y sobre la escena adaptada, si bien entiendo la idea que trataban de plasmar, esta realmente no logra ser muy efectiva a la hora de mostrar a los gemelos Salamanca como villanos a temer. Ahora, analicemos su siguiente participación. Los primos visitan a Héctor Salamanca. Una vez los primos llegan a Albuquerque, van a visitar a Héctor Salamanca. La escena, con planos de cámara efectivos y música tensa, vuelve a transmitir ese sentimiento de incomodidad cuando este par está cerca, y vemos cómo usan una ouija para comunicarse con Héctor, y este les da el nombre de Walter White. Ahora, en la otra serie, como mencioné en el capítulo anterior, se omiten varios planos que ambientan la escena, y pasamos a ver directamente el cómo los primos se comunican con esa versión del patriarca Salamanca. Que por cierto, no sé si soy solo yo, pero me parece que este Héctor tiene más movilidad que el original, pues se ve cómo mueve el brazo y su cabeza, algo curioso. Pero bueno, otra cosa interesante de esta escena es que en lugar de agarrar una ouija, usan un juego de mesa más family friendly, cosa que no puedo criticar mucho, ya que sería raro que un asilo tuviera este tipo de objetos. Pero sí creo que le resta algo de puntos a los personajes, pues la ouija es a menudo relacionado con la muerte, lo cual va en sintonía con los personajes. Pero en esta versión se omite eso, y en su lugar tenemos a dos sobrinos jugando un juego de mesa con su tío. ¡Qué buenos muchachos! Ataque a Walter. Luego, una vez el dúo conoce la identidad de Heisenberg, estos van a atacarle. En una escena que, aunque ocurre de día, la iluminación resalta lo sombrío de la situación, y que combinado con las acciones amenazantes de los primos y la tranquilidad de Walter, nos hace sentir que estamos presenciando a unos depredadores a punto de cazar a su presa. Por otra parte, cuando los primos de Metástasis llegan, con otro plano contrapicado de uno de ellos agarrando el hacha y en cámara lenta, se trata de enfatizar el peligro de la situación. Además, agregaron el cómo ellos abren la puerta. Ahora, en las escenas dentro de la casa, debo decir que los planos que enfocan los zapatos y el arma no están tan mal, y la iluminación del lugar es parecida a la de la serie original, pero hay algunos detalles que rompen con esa atmósfera que intentaron crear. Como cuando vemos a Walter bañándose, que no sé por qué, pero me parece que lo grabaron con una cámara GoPro que pusieron en una esquina del baño. También podría hablar sobre las expresiones de los primos, que no transmiten esa furia y seriedad de sus contrapartes originales. Pero en resumen, si bien hay escenas que se supieron trasladar de forma aceptable y algunos planos que muestran que había cierta creatividad, como la cámara moviéndose ante un Walter confundido, o intención de adaptar el material original por parte del equipo de producción,
Esta escena en general termina siendo un intento deficiente de capturar la calidad de la serie original. Los primos terminan con Tortuga. En este episodio empezamos viendo una escena flashback, donde se explica cómo Tortuga terminó en la forma en la que lo vemos durante el ataque a la DEA en El Paso. La escena empieza siendo algo amistosa, al ver a Juan Bolsa hablar con el personaje interpretado por Danny Trejo, pero vemos cómo el ambiente rápidamente toma un aire de incertidumbre y tensión, cuando Juan Bolsa lleva a Tortuga a ver su regalo. Y luego vemos una escena brutal donde los primos le quitan la cabeza al personaje de una forma sangrienta. En la versión colombiana tenemos un intento decente de replicar la oscuridad de la escena, y no sé si estoy sobreanalizando, pero me gusta el momento donde la figura de Juan Bolsa está envuelta en la oscuridad, insinuando las verdaderas intenciones de este. Además encuentro que la música y los diálogos de Bolsa son menos sutiles a la hora de dejar ver sus intenciones, pero creo que la tensión se construye de buena manera. Sin embargo, los primos aparecen en un plano general y de una forma poco dramática, además de que se censura cuando ellos acaban con la vida de Tortuga, ya que más bien parece que están aliñando un pollo. Pero en general, aunque la escena al principio tiene una buena construcción gracias a la actuación intimidante de Bolsa, los primos no llegan a mostrarnos el mismo nivel de brutalidad que en la escena original. La reunión con Gus. Después de recibir el mensaje de Gus en el episodio anterior, los primos deciden robar un vehículo para llevar a su tío a la reunión, en una escena que muestra lo desalmados que pueden llegar a ser estos personajes, ya que le quitan el auto a una pobre anciana, y me gustaría pensar que ellos dejaron viva a la señora, pero quién sabe. Además, un detalle interesante es cómo el color predominante de esta secuencia es el rojo, color que simboliza la sangre y la violencia. En cambio, en Metástasis tenemos otra adaptación interesante, pues ahora los primos deciden robar un vehículo para transportar personas discapacitadas, y estos, así como si fuera un videojuego, ejecutan al conductor de manera silenciosa, y me da algo de risa el ver cómo desviven a la persona, ya que uno de ellos le quiebra el cuello, pero lo hace de una forma tan rápida y sin esfuerzo que me parece algo ridícula. Incluso pueden ver cómo el primo cubre el cuerpo del hombre para que en postproducción puedan agregar el efecto de sonido. Pero bueno, los primos llegan con Héctor a la reunión con Gus y Juan Bolsa, donde se retoma el asunto de la muerte de Tuco, y los primos demandan el poder acabar con Walter, pero Gus trata de convencerlos de esperar un poco más hasta que termine su negocio con él, a lo que después Juan Bolsa le advierte a Gus que quizás los primos no esperarán tanto tiempo para vengarse de Heisenberg. Ahora en la escena de Metástasis, para empezar, el lugar no es la granja de pollos, sino que es un edificio moderno, además de que la escena se siente menos sofocante, quizás debido a la corrección de color, iluminación o la actuación menos intimidante de los personajes en la escena. Incluso se agrega uno que otro diálogo innecesario, como Juan no sabiendo cómo se escribe el apodo de Heisenberg. Además se agregan otros diálogos a la conversación que no los veo tan mal realmente, pero llegamos a un momento que me descolocó y me confundió aún más, pues Juan menciona el nombre de los primos, siendo estos Oscar Luis y Luis Oscar. Oscar Luis y Luis Oscar. Oscar Luis y Luis Oscar. Así como escucharon. Si de por sí era difícil reconocer quién es quién, ahora resulta que tienen el mismo nombre pero al revés. A lo que me pregunto, ¿por qué no pudieron mantener los nombres originales? O al menos nombres más reconocibles. Pero en fin, después vemos cómo Gus y Juan discuten, y en el fondo vemos a los primos que se mueven de una forma supuestamente dramática. Y aquí es donde vuelvo a resaltar que el hacer que ellos usen gafas de sol termina siendo algo que los hace ver menos intimidantes y que hace que no podamos ver las intenciones de estos personajes. Los primos duermen a un policía. Ahora pasamos a otro episodio, donde vemos a los primos viviendo en una casa que le quitaron a una señora. Literal, los bros son unos ocupas. A lo que vemos como un policía, o mejor dicho, futura víctima, llega a investigar ese desolado lugar. La tensión en la escena incrementa cuando vemos cómo adentro se encuentra un altar a la Santa Muerte, con el dibujo de Heisenberg, además de que vemos la sombra de uno de los gemelos pasar rápidamente, lo que contribuye a la construcción de terror de la escena, además de que el policía se va dando cuenta de que el lugar no está abandonado, y tenemos un recordatorio de la muerte que inunda esta secuencia, cuando se hace un enfoque a la ropa oscura de estos sicarios. El oficial descubre el cuerpo del antiguo habitante del lugar, y cuando Leonel se muestra, Marco, como un silencioso cazador, acaba con la vida del hombre. Ahora, en Metástasis se cambia la iluminación y planos de la escena, y optan por un enfoque más simple y directo. Además, cuando se enfoca dentro de la casa, el altar no tiene el dibujo de Heisenberg, y la forma sutil con la que Leonel pasa, casi como una sombra, es reemplazada por una toma de Luis pasando en primer plano. Así como también vemos que hay poca sutileza a la hora de mostrar a los primos como esas bestias que tienen todo bajo control. Y cuando el policía descubre lo que pasó con la residente del lugar, seguidamente aparece Leonel comiéndose una manzanita y vemos planos más cerrados de Marco, baneando del servidor al policía.
Y nada nuevo hasta este punto, realmente. La cinematografía de las escenas se ve simplificada y no se logra conseguir la tensión que estos personajes tanto necesitan transmitir. Los primos van a por Hank. Después los primos se ponen en marcha para acelerar su venganza, y van los pollos hermanos para intimidar a Gustavo, viendo en sus miradas odio y sed de venganza, a lo que el hombre pollo les pide reunirse al atardecer, a lo que luego vemos cómo Gus los convence de ir a por Hank. En Metástasis, la escena del restaurante es medianamente decente, aunque aquí realmente sí me creería que ellos van a comerse un pollo asado. También he de resaltar que la actuación de este par, sobre todo en sus expresiones, no transmite la misma furia de los primos originales, y más bien parece que están enojados porque aún no les han traído su orden. En fin, Gus los cita para verlos más tarde y durante la reunión, que por cierto ocurre en alguna instalación de Gus, en lugar de en un campo abierto, vemos cómo se pasa directo al diálogo y Gus autoriza a los primos a acabar con Henry Navarro. En general, esta escena no tiene nada rescatable, y en material visual, el hermoso atardecer es reemplazado por un plano general de los primos posando como si fueran personajes en el lobby de un Battle Royale. Los primos le rezan a la muerte. Ahora, en este episodio tenemos las que quizás son las escenas más recordadas de estos personajes. Empezamos viendo un flashback que muestra a los primos de pequeños, envueltos en una típica pelea de niños, pero el tío Salamanca les enseña de una forma muy retorcida la importancia de cuidar de los suyos, con la mítica frase de La familia es todo. Y después tenemos otra toma del altar a la Santa Muerte, rodeados de oscuridad, donde los primos están poniendo el ojo en su nuevo objetivo, Hank Schrader. Ahora, en Metástasis, que por cierto, me gusta que nos brinden más de información sobre dónde y cuándo se ubica esta escena. Aquí vemos cómo todo pasa de una forma menos dramática, por lo que no se llega a transmitir la misma desesperación de la escena original. Aunque algo que sí quiero resaltar es ese agregado de cuando Luis Oscar, o Leonel, para salvar a su hermano, en lugar de golpear a Don Salamanca, este agarra una botella y se la rompe en el hombro, haciéndole un corte en la cara. Y debo decir que al menos a mí me gustó ese cambio, ya que muestra de una mejor forma esa violencia que veremos en los primos en el futuro. Aunque la forma en la que pasa la acción y la sangre falsa de mala calidad hace que esta secuencia no se haya visto tan impactante. Además, en la escena donde ellos están frente al altar de la Santa Muerte, hay un fallo en la iluminación, pues todo se ve muy claro, en comparación de la original, donde los primos, al estar rodeados de oscuridad, se obtiene un ambiente más sombrío, cosa que aquí no se logra. Además, los sonidos de fondo de las gallinas, así como el dibujo de Heisenberg, que parece que en esta serie se escribe con J, hacen que esta escena pierda toda pizca de seriedad. Comprando los chalecos. Luego tenemos a los primos preparándose para el enfrentamiento, así que van por unos chalecos blindados, y quizás esto ya es costumbre, pero sabes que todo va a acabar mal cuando los primos están cerca de un personaje hablador. Así que para probar si la nueva armadura funciona, le disparan al chico, que es un buen vendedor por cierto. Y esta escena, aunque corta, muestra de nuevo lo varas y peligrosos que pueden ser este par. Comparando la versión de Metástasis, vemos cómo la escena ahora transcurre de noche, lo que creo que ayuda un poco a dar ese ambiente más lúgubre, pero por lo menos vemos a los primos sin los lentes de sol. Sin embargo, a este punto, quizás puedan darse cuenta de que las escenas de este par les falta esa sutileza de la serie original. Pero bueno, ahora pasemos a analizar la escena más importante de estos personajes. Los primos vs Hank. Cuando Hank es suspendido por golpear a nuestro saco de boxeo favorito, o sea Jesse, este sube a su auto, a lo que seguidamente recibe una llamada advirtiéndole que los primos vienen para llevarlo con San Pedro. A lo que vemos como la tensión y la ansiedad de Hank van aumentando, hasta que los primos aparecen por detrás y bueno, creo que ya saben lo que pasa. Hay una batalla brutal donde los primos demuestran su letalidad, pero también su exagerada confianza. Hank logra dejar fuera de combate a Leonel, y cuando Marco busca a Hank para rematarlo con su hacha, este logra cargar el arma y mandar para el lobby a Marco. Y ahora que me pongo a pensarlo, el tipo de las armas indirectamente le salvó la vida a Hank. Pero sin duda, esta escena muestra lo letales, pero a la vez tan confiados y arrogantes que pueden ser los primos, lo cual últimamente causa su derrota. Ahora, en la adaptación colombiana, tenemos a Henry Navarro haciendo las mismas acciones, y aunque no tenemos la misma atención al detalle como en el color, al menos el ramo de flores rojas nos adelanta la sangre y violencia que veremos en unos momentos. O quizás solo no pudieron conseguir flores moradas. Pero luego del pequeño ataque de ansiedad de Henry, aparecen las versiones mexicanas de Terminator, y tenemos unos planos muy similares, aunque sigo recalcando que las actuaciones de este par no son convincentes, además de que no podemos ver sus miradas en la mayoría del tiempo, y la forma en la que Leonel dice su línea es poco impactante. Mátalo.
Luego vemos como Henry le vacía el cargador a Oscar Luis, y no sé, pero parece que los Salamanca en Metástasis son más resistentes, así como Tuco, que recibió un disparo a quemarropa y un golpe en la cabeza con una piedra y estaba como si nada. Aquí Oscar recibe de 7 a 8 disparos, que incluso con el chaleco está como si nada, claramente mostrando cuál es la versión más fuerte. En fin, cuando Oscar está por darle el tiro de gracia a Henry, la forma en la que dice muy fácil es dicha de tal manera que hasta parece que le daba flojera decirla. Muy fácil, muy fácil. En serio, tenía que decir solo una frase y lo hizo fatal. Finalmente Henry le pone fin a la vida de Oscar, dejando en la toma un efecto de sangre de pantalla verde, y la escena termina viendo cómo el hacha se entierra en el asfalto. ¿Y qué les puedo decir? En esta confrontación podemos ver los principales problemas a la hora de adaptar a los personajes, siendo que la actuación del cast, así como su apariencia, no logran transmitir esa tensión y miedo que causan los primos originales, y en su lugar dan risa. Pero ya para acabar, analicemos la última escena de estos personajes. La muerte de Leonel. Como lo mencioné en mi video de las escenas más perturbadoras de Breaking Bad, la muerte de Leonel se me hace una de las secuencias más inquietantes de esta serie. Después de acabar gravemente herido, Leonel es llevado a un hospital y en un punto recobra la conciencia, y detrás de la puerta del cuarto reconoce a Walter White, a lo que el primo Salamanca, con una furia asesina y sin importarle nada, se arrastra por el suelo para tratar de alcanzar a Heisenberg, aunque es llevado de vuelta a la cama, y luego vemos el final de Leonel a manos de Mike, ya que este le administra una inyección letal que lo hace dormir eternamente. Comparando esta escena con la de Metástasis, vemos cómo Luis Oscar está siendo atendido por los doctores, y debo decir que me gusta el cómo se agregan algunos planos más explícitos del cuerpo del Salamanca ensangrentado. Y esa sierra eléctrica que se usa aquí es un buen detalle para aumentar la tensión de la secuencia y para adelantarnos el destino del personaje, el cual terminará como protagonista de un creepypasta de anime. Y no sé, pero creo que es una de esas pocas escenas de estos personajes donde puedo decir que está a la altura de Breaking Bad. Pasando al momento donde Oscar mira a Walter, aquí hay un par de diferencias, como que solo Walter y Gómez van a verlo en lugar de todo el equipo de policías, además de que el primo ya se encuentra despierto, y Gómez es quien llama la atención del sicario para que éste lo voltee a ver, lo cual arruina ese sentimiento de sorpresa, y el momento donde vemos que él reconoce a Walter es simplemente patético, ya que en lugar de transmitir esa ira descontrolada, con ese ceño fruncido, parece más bien que está estreñido o algo así. Y bueno, un rato después, en una escena un poco dramática, vemos como el primo se nos va de este mundo. Y con esto concluye la participación de estos personajes en Metástasis. Conclusión. Y bueno gente, solo puedo decir que Metástasis, de nuevo, hizo un pésimo trabajo a la hora de adaptar un par de villanos que en la serie original transmitían miedo y tensión. Si tuviera que resumir el por qué estos personajes fallan, sería que los actores escogidos, así como la apariencia de estos, no es para nada intimidante. Y por cierto, dichos actores comparten nombre con los personajes. Pero además de la deficiente actuación de este par, hay otros factores, como los planos usados en sus escenas, la música algo exagerada en ocasiones, que hacen que este par parezcan más una parodia de los originales. Y así, de nueva cuenta, vemos otro caso donde personajes en esta adaptación colombiana son deformados de tal manera que nos hacen pensar que estamos viendo una comedia involuntaria de Breaking Bad. Y bueno, espero que el video les haya gustado. Realmente me divertí analizando las escenas de estos dos, y aunque fui crítico con la participación de estos villanos, por un lado entiendo que la falta de tiempo en la producción de Metástasis, sumado con su bajo presupuesto, hicieron que estos y otros personajes no fueran adaptados de la mejor forma. Recuerden que si el video los entretuvo, no olviden compartirlo y comentar. ¿Qué opinan de los primos Salamanca de Metástasis? ¿Cuál fue su escena favorita? ¿Y por qué creen que falló la adaptación de estos personajes? Y bueno, eso fue todo. Soy Héctor Geek 12 y nos vemos hasta la próxima. Chao.